Buenas noches. No se sabe qué es más injusto, que un criminal culpable esté suelto en la calle o que una persona inocente esté tras las rejas. En Colombia se ven ambas situaciones con una frecuencia incómoda y ocurren por dos razones fundamentales: la falta de precisión y recursos en la etapa de investigación después del delito y el afán con que muchos casos son procesados y judicializados. No es difícil encontrar supuestos inocentes encarcelados que quieren dar sus testimonios. Pero sí lo es encontrar culpables que están libres y dispuestos a admitir la autoría de un crimen. Hace poco encontramos a un hombre quien nos afirma que mató a un concejal en Apartadó, Antioquia, en el año 2006. Sin embargo, está libre. Lo que nos llamó la atención del caso es que hay otro hombre encarcelado por el mismo asesinato y es su propio cuñado. ¿Qué pasó aquí? Para entenderlo, Gloria Lozano viajó hasta el lugar de los hechos, un lugar donde la justicia cojea y donde, según muchos, en este caso, sigue cojeando. Así comienza Clamor de Justicia. Lejos, muy lejos de Bogotá. Lejos de donde está centralizado el país con sus altas cortes. Lejos de lo que para muchos puede significar que sí existe la justicia. Lejos de donde muchos creen jamás serán escuchados. Lejos, muy lejos, en un lugar que la gente no sabe que existe. Fue en donde Séptimo Día encontró la siguiente historia. Este hermoso lugar con esta magnífica panorámica es la vereda La Balsa. Para muchos podría ser un exquisito paraíso donde abundan las frutas y los animales silvestres. Llegar allí no es nada fácil. Hay que tomar un vuelo desde Bogotá hacia Medellín, otro a Apartadó. Llegar en carro hasta el barrio 20 de Enero en las afueras de Apartadó. Y luego, si está con suerte, podrá encontrar a alguien que le alquile una bestia por 20.000 pesos el día. Esta es una región cacaotera y bananera, zona geográfica bastante complicada. Por eso, para llegar al lugar de los hechos, justo en la vereda La Balsa, hay que caminar alrededor de unas 3 horas por este inmenso camino, o ir al lomo de mula. Séptimo Día llegó hasta este lugar para conocer la historia de Manuel López Cuadrado y Uber Velázquez, dos humildes campesinos a quienes les cambió su vida en cuestión de segundos. Él es Uber Velázquez, cuñado de Manuel. Siempre lo que he hecho es trabajar la agricultura porque fue lo que aprendí a hacer y lo que hago con amor. Él es Manuel López Cuadrado. Es el esposo de María Lucidia, hermana de Uber Velázquez. Me ponía a sembrar yuca, a sembrar maíz y esas cosas para sobrevivir. Todo comenzó a principios del año 2006, cuando el reconocido concejal del municipio de Apartadó, Miguel Mariano Acevedo, compró unos terrenos en la vereda La Balsa, quedando justo de vecino de la familia de Uber Velázquez. Según él, desde ese día comenzaron los problemas porque el concejal se quería adueñar de las tierras de su familia. Él decía que él era concejal del municipio de Apartadó y que él podía hacer lo que le da la gana. Eso me lo decía a mí aquí. Y lo primero que el concejal hizo fue quitarme el terreno mío, que es aquí este lugar donde estamos. Por segundo, le quitó aproximadamente 3 hectáreas al sobrino mío, que es acá, en esta dirección. Tercero, le quitó 1 hectárea a mi madre, que es acá. Cuarto, le quitó aproximadamente 2 hectáreas a una familia Páramos, que es hacia allá, de ese filo para allá. Según Uber, él decidió irse a vivir a otra finca cercana para evitar inconvenientes con el concejal.
Sin embargo, su hermana María Lucidia Velázquez, su cuñado Manuel López Cuadrado y su sobrino Jorge Iván permanecían viviendo en esta casa. Era lo único que tenían. Y venía amenazándome a mí y a mi familia desde que nos conocimos. Nosotros llevamos apenas aproximadamente 6 meses de conocernos. Según Uber, las amenazas por parte del concejal para despojar de su tierra a su hermana María eran constantes. ¿Cuáles eran las amenazas que el concejal le hacía a su hermana? Que había llegado el señor Mariano y que le había amenazado diciéndole que tenía que desocupar la finca. La amenazaba de muerte. Cuando su hermana le contó a usted las amenazas que le hacía el concejal, ¿usted cómo se sintió? Rabia. Odio. Porque mi hermana fue una persona muy buena, muy luchadora. Lleva muchos años de vivir acá en estas tierras para que una persona que llevaba apenas escasos 6 meses de estar por acá y nosotros vivíamos de manera pacífica. El 13 de mayo de 2006, según cuenta Uber, el concejal Miguel Mariano Acevedo los volvió a amenazar. Que no sabían con quién estaba metiendo, que se iban a embalar, que salía de la tierra a las buenas o a las malas, Granny. Incluso estando, él mismo me hizo unos disparos allí en el terreno mío. Una semana después de este incidente, el 20 de mayo de 2006, hacia las 3 de la tarde, sucedió el hecho que desataría una historia sobre lo que muchos llaman uno de los mejores ejemplos de la disfunción de la justicia en Colombia. Uber estaba en la casa de su hermana María. Como de costumbre la fue a visitar. Ella estaba acompañada de su sobrino Jorge Iván, que para esa época tenía tan solo 16 años de edad. Llegó el señor Uber a la casa, yo salí, lo saludé, se recostó en una hamaca y descansó. Le dieron agua y cuando vio bajar el señor Miguel Mariano Acevedo por este potrero. ¿Qué fue lo que pasó acá, Uber? Yo llegué del trabajo y me senté acá en una hamaca similar a este y en el momento que estaba sentado aquí vi que el señor Miguel venía bajando acá. Cuando Uber alcanzó a verlo, esperó que bajara más y le salió muy de cerca. Y lo vi que abrió el broche. Conforme lo abrió, lo cerró. Ya después que lo cerró, yo empecé a caminar, a ir a encontrarlo. Uber se refiere al broche del estuche de un arma de fuego. Y es como si esos cortos pasos se hubieran convertido en su duelo a muerte. Al encontrarnos, aquí precisamente fue donde yo hice esto y le proporcioné varios golpes con mi herramienta de trabajo. De ahí, él huyó, yo seguí detrás de él. Sacó el machete, que es el arma que él portaba, y lo cogió y comenzó a darle peinilla. Su hermana María apenas se dio cuenta de lo que estaba pasando, alcanzó a decirle a Uber que se devolviera, pero Uber dice que estaba lleno de odio. Ni su sobrino Jorge Iván ni María alcanzaban a ver nada porque Uber y el concejal, mientras forcejeaban, se metían más y más entre la maleza de este monte. En ese punto era un tacanal, un marrupal. No se vio más después de ahí, solo lo que se oía es como cuando uno cortaba leña, pero no se vio más nada. Uber dice que después del primer machetazo que le propinó al concejal, perdió la cuenta, pero también perdió la cabeza y la razón. Siguió corriendo, yo lo alcancé. Le seguí dando machete y luego corrió, ya no corrió travesía como iba corriendo, sino que corrió en forma hacia abajo, a donde corre un caño. Allá cayó, allá caí yo. Y le caí encima
y los dos ya empezamos a forcejear. Yo intenté darle otro peinillazo, pero no lo pude dar porque él me agarró la mano. Con la otra mano él intentó sacar el arma. Entonces yo le agarré le agarré la mano adentro. Todos quedamos así, en esta posición. Entonces ahí forcejeamos con el cuerpo y yo me le logré a soltar. Le pegué otro machetazo y ya quedó prácticamente inhábil. Entonces yo aproveché y le saqué lo que tenía aquí, era un revólver. Y con el mismo revólver, según recuerdo yo, le pegué 2 tiros aquí de manera certera. De cerquita, quemarropa. Y luego le descargué 2 en el pecho. El concejal Miguel Mariano Acevedo murió al instante víctima de 47 machetazos y 4 disparos. Su cadáver quedó en medio del monte. Mientras tanto, Uber salió corriendo hasta la casa de su hermana María, quien permanecía acompañada por su sobrino Jorge Iván. El señor Uber llegó a la casa a recoger una tula y no dijo más nada y emprendió su vida. Mientras tanto, aparecieron en lo alto de la montaña los escoltas del concejal, quienes intentaron acercarse después de que escucharon los tiros, según contó Jorge. Uber, quien aún estaba cerca, los vio. Uber, con el fierro que tenía el señor Miguel Mariano Acevedo, le disparó. Y los 2 testigos arrancaron corriendo por esta zona para buscar auxilio. Casi 2 horas después del asesinato, llegó a la casa que quedaba justo enfrente de donde Uber mató al concejal, Manuel López Cuadrado, esposo de María y cuñado de Uber. Venía de donde trabajaba desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. La finca le pertenece a Edinel. ¿Qué pasó ese día? Manuel estaba trabajando conmigo. A las 5:30 nos encontramos allá y él salió para su casa, pero por ahí como tirando para las 6. Cuando llego a la casa yo me entero por Jorge, que él me dijo que Uber vio matar al concejal. La primera autoridad en llegar a la zona fue el sargento del ejército César Fabián Moreno, quien estaba patrullando en la zona. Séptimo Día conoció su testimonio ante la fiscalía. Un soldado que se encontraba en la vía iba corriendo a avisarme que un joven había llegado informando en la parte alta que se encontraba la guerrilla y que habían asesinado a un concejal. Eso fue aproximadamente a las 16 horas. De inmediato procedí con 5 miembros de mi patrulla a tomar rumbo hacia el lugar de los hechos. El sargento se demoró casi 2 horas en llegar al lugar, según contó Jorge. Me dirigí hacia allá encontrando al interior de una pequeña mata de monte rastros de sangre y la falange de un dedo. Aproximadamente unos 10 metros hacia el occidente encontré el cadáver del señor concejal. Nosotros le contamos al sargento que había sucedido un accidente, pues que el señor Uber había atacado al señor Miguel Mariano Acevedo. El sargento y sus hombres aseguraron la zona para que pudiera llegar la policía y el CTI. Llegaron y nos interrogaron a don Manuel y a mi persona. Y qué habíamos hecho durante ese día, dónde habíamos estado. Yo le dije que yo no sabía nada porque yo acababa de llegar del trabajo. Manuel, Jorge y María le dijeron a las autoridades que el asesino era Uber Velázquez y que después de cometer el crimen había huido loma abajo. Entonces a mí me pidieron un machete para cortar un palo. Es que para amarrar a ese difunto le dijeron a María Lucidia que nos iban a llevar a nosotros a rendir unas declaraciones al comando de la policía. Primero fue interrogado Manuel y luego Jorge. Los dos coincidieron en decir que Uber era el asesino y que él había huido. Ellos creyeron que después de esta declaración iban a regresar a su casa, pero no fue así. Al amanecer me metieron en el calabozo a mí. Y a Jorge, por ser menor de edad, lo trasladaron a una correccional de menores en Medellín. La policía
no les dio ninguna explicación. Como a las 6 de la mañana me sacaron del calabozo y me recostaron contra la pared. Pusieron un policía de este lado, otro de aquel lado, y me tomaron fotos de frente, a medio lado, de espalda. Finalmente, y varias horas después de ser privado de su libertad, Manuel recibió la peor noticia de su vida. Ya nosotros estábamos implicados como autores materiales de la muerte de Miguel Mariano Acevedo. Yo digo, pero ¿cómo así? ¿Cómo ustedes van a hacer esto, hombre? Nosotros ni siquiera tenemos idea de esa muerte de ese señor, le dije yo. Entonces eso gritan de por allá lejos y gritaron, Manuel López Cuadrado, 2 veces. No, que usted es culpable porque lo reconocieron. Ya de ahí para adelante yo era el autor material de la muerte de ese concejal. Quienes acusaron a Manuel fueron los 2 escoltas del concejal. Séptimo Día conoció la versión oficial de uno de ellos. Yo vi los 2 señores que le quitaron la vida al concejal. Las autoridades tenían 2 versiones. Una dada por Manuel y su familia, que había sido Uber Velázquez quien actuó solo. Y otra, según los 2 escoltas, que había sido Manuel y Jorge. A Uber, el verdadero asesino, no lo pudieron capturar porque él huyó. En cambio, Manuel, quien siempre estuvo dispuesto a colaborar con las autoridades, fue capturado. Y el 29 de mayo de 2006, es decir, 9 días después del asesinato, le dieron medida de aseguramiento. Para ese año 2006, recién se estaba implementando el nuevo sistema penal acusatorio y era entonces el fiscal quien investigaba y pedía la sentencia. Para el caso de Manuel, fue la fiscal 124 Luz Marina Restrepo Bernal quien estuvo al frente. Ella tenía la obligación de hacer una inspección judicial en el terreno para corroborar los testimonios de los 2 escoltas. Pero ese día, algo inexplicable sucedió. El día de la audiencia pública, cuando yo vengo apartado, no, que ya no va a ser la inspección judicial. Cuentan los vecinos del lugar que la fiscal Marina Restrepo Bernal jamás llegó hasta este lugar para hacer una verdadera investigación y poder proferir una condena. Ella nunca vino hasta acá. Tan solo se basó en los testimonios de 2 hombres que aseguraron haber visto a Manuel cometer el asesinato. Pero desde el punto donde se encontraban ellos, no se podía ver. Esto fue lo que afirmaron los vecinos del lugar. Era un testimonio débil desde cualquier perspectiva. Mientras tanto, Uber, quien llevaba 2 meses escondido y huyendo, se enteró de lo que le estaba pasando a su cuñado Manuel y a su sobrino Jorge. Edinel hizo contacto con él. Había un inocente que estaba siendo acusado por un crimen que él había cometido. Entonces él me dijo de esta manera, yo me entrego, pero si hay garantías. Entonces yo le dije, si se va a entregar, me dice que yo le sirvo como mediador. Por los medios de comunicación dijeron de que habían capturado 2 sospechosos. ¿Usted qué pensó? Que habían capturado a 2 inocentes. El 26 de julio de 2006, 2 meses después del asesinato, Uber Velázquez se entregó voluntariamente a las autoridades. No podía dejar que su cuñado y su sobrino pagaran por el crimen que él cometió. Yo me entregué con el arma que le había hurtado al señor Miguel Mariano Acevedo Polo, de propiedad de él, me entregué con el arma de él. Y con mi herramienta de trabajo. Uber confesó su crimen y entregó pruebas contundentes a las autoridades, como el machete aún manchado con sangre y la pistola de propiedad del concejal. Uber sabía que no iba a recibir ningún beneficio a cambio, que no estaba mintiendo. Por el contrario, sabía que su destino sería la cárcel. Él tenía que limpiar el nombre de su sobrino y de su cuñado. Yo lo maté. Yo lo maté en defensa propia. Si yo no lo mato a él, él me mata a mí. El 28 de noviembre de 2006, 6 meses después del asesinato, Uber es condenado a 26 años de prisión por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. A mí me leyeron de 36 a 40 y por ahí me entregaban, me quedó en 25 años. Y como en ese tiempo estaba el 50% de moda, entonces tuve acceso al 50%. Entonces me quedó la mitad 25, 12, casi 13. Y luego por la confesión, otra rebaja, entonces la condena me quedó en un total de 10 años, 5 meses. Es así como el Estado colombiano reconoce la autoría de Uber.
No hay mejor prueba que él es el verdadero culpable porque lo procesaron y lo condenaron. La confesión de Uber iba a ser motivo de celebración para Manuel. Yo creía que el día que Uber se entregó y entregó todo, ese día iba a quedar yo en libertad, porque al entregarse el verdadero culpable y entregar pruebas, las pruebas con que él hizo las cosas, entonces no había manera para que a mí me tuvieran detenido. ¿Será que liberan a Manuel López? Eso, Manuel, sería lo lógico, pues se supone que no se puede tener a dos personas en la cárcel por el mismo delito. El desenlace de este caso cuando regresemos. No se vayan. En segundos. Al fiscal y al juez que me condenó, que acepten el error que cometieron y que por favor me den mi libertad, que me la merezco. Llevo muchos años sufriendo. No se vayan. Un hombre se entrega a la justicia y se declara culpable del asesinato de un concejal con el que tenía serios problemas. Fue encarcelado. Pero hay otro hombre en la cárcel que fue condenado años antes por ese mismo asesinato y no es cualquiera. Es su cuñado, quien siempre sostuvo que era inocente. Ante la confesión del asesino, ¿será que ahora liberarán a un hombre supuestamente inocente? Así continúa esta investigación de Gloria Lozano. Así es, efectivamente, él tendría que ser liberado, pero no fue así. Manuel fue condenado a 26 años de prisión por los mismos delitos de Uber, homicidio agravado y porte ilegal de armas. La fiscal Luz Marina Restrepo pidió una fuerte condena y el juez Luis Alberto Quintero firmó la sentencia. El 22 de marzo de 2007, 10 meses después del asesinato, Manuel López es llevado a juicio. Los dos testigos que lo incriminaron fueron de nuevo llamados a declarar, pero nunca llegaron. El testimonio de Edinel, dueño de la finca en donde estaba trabajando Manuel ese día, no se tuvo en cuenta. ¿Cómo puede ser posible si hay una persona que hizo el hecho, una persona que confesó el hecho, una persona que entrega con lo que hizo? ¿Por qué pueden culpar a otra persona que no tiene nada que ver con lo que sucedió? ¿Qué pruebas tiene usted para decir que es inocente? Las pruebas que yo tengo es el propio culpable. Recordemos que el dueño de la finca donde trabajaba Manuel afirmó que él estaba laborando justo en el momento en el que, lejos de ahí, el concejal fue asesinado. Manuel no pudo haber estado en dos lugares al mismo tiempo. Cuando le leyeron su sentencia, ni siquiera la quiso firmar. Yo prefiero podrirme en una cárcel si es posible, pero no acepto lo que yo no he hecho. Jamás. Si claramente Uber confesó el asesinato y dijo haberlo hecho solo, ¿por qué la fiscal Luz Marina Restrepo no lo tuvo en cuenta? Séptimo Día conoció lo que dijo la fiscal el día del juicio de Manuel. Estos dos testigos no merecen tacha ninguna, lo que no ocurre con la prueba testimonial por el señor Uber José Velázquez. Ella se refiere a que no hay que dudar de los escoltas que acusaron a Manuel, pero sí duda de Uber. ¿Qué pasó con los supuestos testigos que dijeron haber visto a Manuel cometiendo el asesinato? Hasta este punto fue que bajaron, y de aquí fue donde supuestamente vieron al señor Manuel López Cuadrado, en donde de aquí no se ve absolutamente nada como se puede ver. No se ve ni la casa. Es claro que la confesión de Uber debería generar para muchos una duda razonable sobre la supuesta culpabilidad de Manuel. El caso, por lo menos, tenía que volver a ser revisado. Sin embargo, no se hizo. Francisco Bernate es abogado penalista experto en estos temas. Séptimo Día le entregó el expediente de Manuel para que analizara el tema. Por esa sola aceptación que hace otro individuo, no podemos automáticamente liberar a esta persona, sino que debe abrirse un espacio para que el proceso se vuelva a debatir bajo este escenario. Pero en este caso, no se hizo. Es un expediente donde hay unos testimonios que apuntan a incriminar a esta persona, pero donde el investigador y el juzgador no hicieron el trabajo de verificar
las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Uber se entregó y confesó y solo terminó pagando 4 años y medio de prisión. Manuel hubiera podido estar en la misma circunstancia, solo que se hubiera tenido que declarar culpable, a lo que Manuel dijo que jamás aceptará un delito que según él nunca cometió. Yo pienso que si hay una persona que hizo ese hecho y esa persona se entrega y confiesa y entrega pues con qué lo hizo, no hay razones para que otra persona pague por lo que no hizo. Es una condena en la que la duda asoma por todos lados y ante la duda él debió ser absuelto. Uber tiene su propia hipótesis de la condena de Manuel. ¿Por qué está en la cárcel Manuel? Cuando para un carro como este, siempre quieren hallar un culpable. Y al yo cometer mi delito, hacer lo que hice, huí. Y entonces a no encontrarme a mí, al primero que agarren. Cuando Manuel llevaba 2 años en prisión, tuvo que enfrentarse a otra triste realidad. Su esposa María no pudo resistir la tristeza de ver a su esposo condenado por un delito que él no cometió y a su hermano convertido en un asesino. El 24 de diciembre de 2008, María murió de un derrame cerebral. Ay, yo le digo que yo parecía que el mundo se me había acabado. Imagínense, sabiendo de que de ahí en adelante quedaba solo. Frente a las acusaciones contra la fiscal Luz Marina Restrepo que hace Manuel y Uber, es obligación de Séptimo Día buscarla. Sin embargo, nunca nos quiso hablar. Solo queríamos preguntarle una cosa. ¿Por qué ella nunca fue a realizar la inspección al lugar de los hechos el día del asesinato del concejal cuando era su obligación y poder verificar así la información de los testigos? Al fiscal y al juez que me condenó, que acepten el error que cometieron y que por favor me den mi libertad, que me la merezco. Llevo muchos años sufriendo. Yo estaría dispuesto a ir a la cárcel a pagar otra condena con tal de que dejen libre al señor Manuel López Cuadrado. Uber tenía un deseo, volver a encontrarse con el juez Luis Alberto Quintero, quien juzgó y condenó a Manuel, para preguntarle por qué aun cuando él se entregó y confesó el asesinato del concejal, Manuel sigue en la cárcel. Uber lo encontró el pasado 31 de julio en su oficina. Séptimo Día lo acompañó. Déjeme decir lo siguiente con el debido respeto. Manuel es y seguirá siendo inocente por siempre. Yo soy el verdadero asesino. Yo tengo que fallar de acuerdo con todo el conjunto probatorio, con todas las pruebas que hay en el proceso. Pero, ¿no es cierto? Y eso fue lo que vi. ¿Eso no sería un testimonio fundamental y claro para que la justicia la tenga en cuenta y no condenar precipitadamente a otra persona? No, no necesariamente, porque es que teóricamente se dice que el que acepta un hecho pues incriminatorio es una confesión, pero siempre jurisprudencialmente y legalmente se ha dicho que la confesión es objeto de la valoración probatoria. Pero recordemos que además de su confesión, Uber aportó pruebas, como el machete ensangrentado, la ropa que llevaba ese día y el arma de fuego de propiedad del concejal con la que él le disparó. ¿Qué pruebas tuvieron ustedes en cuenta para condenar a Manuel López Cuadrado? Porque él siempre ha dicho que es inocente y que él llegó después de que había ocurrido el asesinato. No, pues que ahorita no tengo claridad sobre que hace varios años ya, ¿no es cierto? El asesino soy yo. Cuando pasa algo como la confesión de Uber, hay una duda razonable sobre la culpabilidad de Manuel. Uber, ¿cómo se sintió con esas palabras que le dijo el juez? Firme, enérgico, autónomo, como he sido siempre, y con la verdad. ¿Sintió de pronto algo de temor al enfrentarse ante este juez que representa la justicia colombiana? No le tengo temor sino a Dios, de resto a nadie. En vista de no encontrar una respuesta clara por parte del juez, ni de tener un contacto directo con la fiscal, buscamos a José Agustín Suárez, magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, entidad que vigila a todos los jueces en Colombia. Séptimo Día quería saber si existe alguna luz para que el caso de Manuel sea revisado de nuevo, pero el magistrado Suárez manifestó que jurídicamente ya no hay nada que hacer,
Manuel tendrá que seguir pagando su condena. La revisión no procede si no se dan sus muy pocas y bastante exigentes causales previstas en la ley penal colombiana. Por ejemplo, la presencia de hechos nuevos, de pruebas nuevas no conocidas durante las instancias. Pero en el año 2006, Manuel sí tuvo una prueba nueva y muy valiosa y determinante, que al parecer nunca fue valorada ni por la fiscal ni por el juez: la confesión de Uber. El triste final de esta historia es que la justicia colombiana no revisará ni reparará el daño de Manuel, un hombre que a todas luces es inocente y que tendrá que pagar el resto de su condena, 17 años más en la cárcel. A finales de 2013 conoció a una mujer que iba con frecuencia a la cárcel a leerle a los reclusos la palabra de Dios. Los dos se enamoraron y se casaron a principios de este año. Gilma Zapata le devolvió la sonrisa a Manuel. Nació un amor muy grande en mí por él. Su humildad, su ternura, todas esas cosas me enamoraron. Y yo sentí en mi corazón de que esa era la persona indicada para casarme. Quizás la única flor en este campo de maleza es que a Manuel, por buena conducta y por haber cumplido ya 9 años en la cárcel, puede salir en libertad condicional por 72 horas cada 2 meses. La libertad es todo. Usted grita, canta. Séptimo Día lo quiso acompañar en su última salida de la cárcel. ¿Cómo se siente, Manuel, la libertad, así sea por 72 horas? 72 horas, eso se siente como algo inexplicable, que uno no puede ni casi ni explicarla cómo es, porque la libertad es todo en la vida. Cuando Uber supo que Manuel tenía ese fin de semana salida, viajó desde Apartadó hasta La Dorada para verlo. Ya habían pasado casi 6 años. ¿Hace cuántos años usted no ve a Uber? Como 6 años. Ahí está, miren. Sí, ahí lo veo. Uber, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo vamos, hermano? Bien, bien. Dios me lo bendiga. Amén, igualmente. Reconozco la valentía que tiene, porque no es todo hombre que hace lo que él está haciendo. Porque si hubiese sido otra persona, le hubiera importado poco. Hombre inocente y hombre culpable caminan juntos. La gran ironía, según ellos, es que el inocente está preso y el culpable está libre. Uber, en esta cárcel de La Dorada se encuentra Manuel. ¿Usted estaría dispuesto a intercambiar los papeles con él? ¿Usted estará adentro y que Manuel saliera en libertad? Sí, claro, lo que sea. ¿Usted estaría dispuesto a que a usted le reabrieran un proceso? A lo que se venga. Con ese pequeño espacio de libertad, Manuel podría escapar y huir si lo quisiera. Pero después de las 72 horas, él siempre regresa a su cárcel y tendrá que seguir pagando su condena. Mientras que Uber, el verdadero asesino, ya goza de su total libertad. Yo prefiero podrirme en una cárcel si es posible, pero no acepto lo que yo no he hecho. Jamás. ¿Cómo se siente en este momento? Frustrado, porque es injusto. Ahí queda claro lo que es la justicia colombiana. La justicia, cuando está lejos, muy lejos, donde Uber y Manuel piensan que después de este informe serán olvidados. La última medida que le queda a Manuel López es llevar su caso a una instancia de justicia internacional. Pero es poco probable que esto pase, pues él no cuenta con los recursos necesarios para lograrlo. ¿Sabe qué es la ira tras el volante? Si usted ha manejado últimamente en una ciudad colombiana, es muy probable que la haya sentido. Se trata de un nivel de rabia tan alto que se puede perder el raciocinio, el control de las emociones, el control de ciertos impulsos.
Pues Séptimo Día encontró que el problema no es solo patológico, sino que está alcanzando unos niveles alarmantes con consecuencias muy graves. Ya regresamos. En segundos. Caracol, mira, yo... Vamos a darnos ven, mira, así es como se resuelve. ¿Usted cree que es necesario resolver así eso? No, pero es que el señor dice que lo agarré de puño, ven. Y uno se cuadra. No se vayan. El caos en las vías urbanas en Colombia ha llegado a niveles sin precedentes. El conductor de otro vehículo, un peatón o un motociclista le reta la paciencia. La agresión sucede día tras día, de forma repetida, hasta que usted no aguanta más. Su ritmo cardíaco se acelera, su sangre hierve, pierde el raciocinio y entra en un estado de ira y rabia prácticamente descontrolada. ¿Le suena familiar? Pues si la respuesta es sí, no es el único. Cada vez más conductores están sufriendo una peligrosa patología emocional y mental y las consecuencias son peligrosas. Aquí un adelanto de la investigación de Juan Guillermo Mercado para la próxima semana. Las calles y las vías del país se convirtieron en el escenario de verdaderas batallas. Son peleas y agresiones de todo tipo y entre conductores de todo tipo. Un señor hablando por teléfono que arrolla a otra persona. Y que se están dando en las avenidas de todo el país. Cerrar a otro en la calle provoca una reacción. Sí, ¿cómo son? Sales de allá de una, ¿no? A toda mierda, como venía. Hacer sonar la bocina del carro también. Sí, hijo de puta, es que solo es de una, no hace ni el pare ni nada. O solo un pequeño choque. Mira, yo... Vamos a darnos ven, mira, así es como se resuelve. ¿Usted cree que es necesario resolver así? Pero en estos campos de batalla a diario hay heridos y bajas, muchas bajas. Estamos frente a una bomba de tiempo que va a llevar a que los accidentes sean cada vez más, los muertos sean más, los heridos sean más. ¿Qué nos está pasando? Y ese momento de ira, ¿cómo lo puede describir? Exactamente qué le pasó a usted físicamente a su cuerpo, ¿qué le pasó? La sangre hierve, empieza a sentir mucha adrenalina en el cuerpo. La ira nos puede llevar a dos conductas, huir o atacar. Y parecería que en el volante la mayoría de las veces quiero es atacar. En alerta viven los conductores y lo comprobamos en varios experimentos. Miren lo que pasa en sus corazones, en su presión arterial mientras manejan. La frecuencia cardíaca llegó a tener 170 pulsaciones por minuto, lo cual ya en algunas personas podría llevar a un preinfarto, un infarto. También salimos a la calle, donde nadie piensa en esperar unos segundos para ayudar al otro. ¿Por qué no le dio el paso ahí cuando giró a la derecha a la camioneta? ¿Me hubiera gustado que le hubieran dado el paso? Igual, porque eso no lo dan. Igual, porque aquí toca todas las malas, porque las buenas nunca logra uno nada. Soy Juan Guillermo Mercado y el próximo domingo en Séptimo Día les mostraré qué ocurre en cada persona cuando está al frente precisamente de esto. Al frente del volante. Mañana en el dominio de Séptimo Día, www.septimodia.co, usted podrá encontrar la entrevista completa con José Agustín Suárez, magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, quien se refiere al caso de Manuel López y a las nulas posibilidades de que su caso sea revisado en Colombia. La semana pasada ustedes conocieron a una ex ladrona de residencias que entrevistamos con un solo propósito: escuchar sus secretos para así aprender a tomar medidas para protegernos más efectivamente. Ella afirmó que entre las formas de engañar está la de decir que es distribuidora de productos de la empresa Avon y de Ésica,
Como consecuencia, pues muchas vendedoras legítimas de Avon están siendo recibidas con mucho escepticismo por sus clientes. Por eso queremos darles algunos tips para que identifiquen a esas mujeres honradas, dueñas de su propio negocio, que ofrecen estos productos. Procuren que quien va a venderle sea conocido o referenciado por alguien. Si van a ofrecerle una oportunidad de negocio, deben identificarse con la marca en la camisa o chaleco. Si es una representante que aún no conoce muy bien, solicítele que le envíe el folleto virtual, así la va conociendo poco a poco. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mi cuenta personal de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día. Hasta entonces.